Pone primera el camión, arranca el Frente Amplio. Mi corazón en el camión. En el espacio de la lista del camión vamos a participar Marita Colman y Carlos Olivet por Asamblea Uruguay. Nos referiremos a temas vinculados con el Sistema Nacional Integrado de Salud en nuestro país. Marita, ¿por qué fue necesario hacer una reforma en el sistema de salud de nuestro país? Bueno, en primer lugar quisiera referirme a qué se entiende por sistema de salud. El sistema de salud es la forma en que una sociedad se organiza para resolver los problemas que aluden a la salud de la población. En el caso de Uruguay, antes de la reforma de la salud, el sistema de salud era un sistema fragmentado y segmentado, donde había personas que tenían atención a la salud en salud pública, pero no eran toda la población que podía acceder a ellos. Y por otro lado teníamos el sistema mutual, que si bien era un sistema que era ejemplo a nivel mundial, era inaccesible para una gran cantidad de la población. Inclusive habían personas que no podían acceder al tema ni al otro. Al subsistema público no podían acceder porque si uno tenía una casa propia no podía acceder a lo que era el carnet de asistencia de salud pública en aquel momento, aunque el sueldo fuera poco. Y por lo tanto había un gran segmento de la población que quedaba sin cobertura porque no podían pagar las cuotas de las mutualistas para jefes de hogar, ni tan menos para su familia, sus cónyuges e hijos. Entonces se vio la necesidad de, antes que nada, de ampliar la cobertura. Otro aspecto importante era que era un sistema de salud basado en lo curativo y asistencialista. No se hacía énfasis en la prevención, o sea, se basaba en la enfermedad, no en la salud. Y en realidad lo que queremos con la reforma es basarnos en la salud. Por lo tanto, había además, por lo ya dicho, dificultad en el acceso de muchas personas a la salud y a la cobertura. Por otro lado, relacionado con esto mismo, había una distribución muy inequitativa de los recursos en salud pública y privada. El subsistema público tenía muchas carencias. Las personas que se podían atender en el subsistema privado tenían una atención de mucho mejor calidad que la gente que se atendía en salud pública. Por otro lado, estas mutualistas tenían graves problemas de sustentabilidad económica. Todos recordamos la cantidad de mutualistas que cerraron o que estuvieron a punto de cerrar y que fue el ministerio el que a través del gobierno se lograron reflotar esas empresas. Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública tenía graves problemas para identificar las prioridades en salud. Tenía un escaso rol rector. O sea, habían prácticas en salud en un lugar, en el otro, pero no había nadie que los controlara. Por otro lado, también había una escasa planificación en cuanto a los recursos humanos y se fue dando desde hace mucho tiempo ya, un proceso en la población uruguaya que se denomina transición demográfica, en que la población se transforma en una población envejecida, entre otras cosas por el aumento de la expectativa de vida, dado por mejoría en la medicina y en la tecnología, y también la aparición de unidades de asistencia médica móvil, y por otro lado por la disminución de la mortalidad infantil y la menor índice de nacimientos en Uruguay. Entonces la población uruguaya es una población muy similar a la europea en este momento. Esto trajo como consecuencia que también hubiera un cambio en la epidemiología, o sea, las enfermedades que empezaron a aumentar fueron las enfermedades relativas a las personas añosas, enfermedades no transmisibles, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades del aparato circulatorio, del aparato respiratorio, diabetes, o sea que hubo un cambio en la población que llevó a un cambio en los problemas de salud. Carlos, ¿cuáles son los aspectos más significativos de la reforma de la salud? Tomando un poco la lógica, como tú lo venías planteando, acá se hizo una reforma importante del sistema de salud que básicamente consta en dos leyes. Una, la que cambia el financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, que se constituye en ese momento, con un subsector público y un subsector privado, y el financiamiento pasa a ser a través del Fondo Nacional de Salud, el FONASA, que hoy todos conocemos, que fue integrando progresivamente distintos colectivos, al punto de que conjuntamente con la cobertura de ACE, en el Uruguay hoy disponemos de la matrícula universal, es decir, la cobertura universal. Todas las personas que viven en nuestro país tienen cobertura médica, ya sea por el subsector privado o por el público, pero nadie queda fuera de asistencia médica. Esto capaz que no es correctamente valorado, salvo que lo comparemos. Por ejemplo, hay países del primer mundo como Estados Unidos que tienen millones
millones de personas que no tienen cobertura médica de ningún tipo. Muchos millones. En el resto del mundo esto sucede así. Hay pocos países que tengan una cobertura universal de la salud. Esto es uno de los primeros logros de la reforma de la salud. Después me gustaría también hacer una aclaración sobre salud pública y ACE. Históricamente, salud pública, es decir, el Ministerio de Salud Pública era prestador de servicios a través de una repartición dentro del Ministerio que era la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, que era parte del Ministerio. Por lo tanto, la gente decía, me atiendo en salud pública. Hoy día ya no es correcto eso. ACE fue separado por otra ley del Ministerio de Salud Pública, que tiene sus funciones específicas de contralor y rectoría, tanto para su sector público como para el privado. ACE es un prestador, en este caso público, el más grande del país, de todos los prestadores, con 1.200.000 usuarios, más grande que cualquier mutualista del sector privado. Entonces, las personas hoy día se asisten en ACE, ¿verdad? A través de la red de hospitales y policlínicas que tiene ACE en todo el país. Y el Ministerio de Salud Pública, que tiene en Maldonado la Departamental de Salud, se encarga de la rectoría y el control de las prestaciones médicas. Y a nivel local, Carlos, ¿cómo Sí. se expresan estos cambios en la estructura del sistema de salud? A nivel de la expresión local del Sistema Nacional Integrado de Salud, tiene dos realizaciones. Hoy día, antes eran proyectos, pero hoy día son realidades importantes. Por un lado, la consolidación de la red de atención primaria. Esto es una red de policlínicas que abarca todo el departamento, que podemos mencionar para que la gente lo tenga presente. En Maldonado, el Kennedy y el Plan Vigía. Tenemos en la Policlínica de Hipódromo, tenemos en la Capuera, en el Balneario Buenos Aires, en Pan de Azúcar, en Piriápolis, en Aiguá, en San Carlos tenemos en la Policlínica de Rodríguez Barrio y de Barrio Sur. Es decir, la red de atención primaria abarca todo el territorio del departamento, brindando cobertura de primer nivel en todo el territorio del departamento. A su vez se respalda, para casos más complicados, en el segundo efector, y que ha tenido cambios importantes durante la reforma, que es el Centro Hospitalario Maldonado San Carlos. Esto es la fusión orgánica de los dos hospitales históricos del departamento, de Maldonado y de San Carlos, en una sola unidad ejecutora que está desarrollada, está pensada para atender a los pacientes que necesitan especialidades o tratamientos especiales o de mayor complejidad. Tal es así que la maternidad y la nursery están en el hospital de Maldonado, al igual que el CTI, están las dos emergencias, que es oncología y psiquiatría, están en San Carlos, y llegan pacientes de todo el departamento a estos dos hospitales que funcionan como una sola unidad, y una sola dirección, que en este momento está cambiando por un cese por edad de nuestro director, está siendo sustituido por otro colega, y trabajamos en equipo. Las direcciones de Maldonado y San Carlos somos una sola dirección, la del centro hospitalario. Hacemos coordinación de nuestros recursos, tratando de complementar las posibilidades terapéuticas y asistenciales de los dos hospitales, que por separado no podrían brindar. Bueno, Marita, por hoy terminamos. Esto seguramente tenga que seguir, porque el tema da para mucho más. Así que bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, y antes de irme, quiero resaltar que la reforma de la salud, con todos sus beneficios, es un logro del gobierno frente amplista. Mi corazón en el camión. 2001, Partido Comunista. 21-21, Asamblea Uruguay. 7-11, Compromiso Frente Amplista. 7-18, Fuerza Social Frente Amplista. 5-6-7, Partido por la Victoria del Pueblo. 624, Rumbo de Izquierda. Movimiento Pocho La Rosa. Yo no soy cantor y me pinté la cara con mi honor